En esta última unidad vamos a ver cómo la teoría clásica de probabilidad, que proviene desde el siglo XVII a partir de los trabajos de Pierre de Fermat y Blaise Pascal, modificada luego también por otros aportes como los de Laplace, se ve totalmente influenciada a partir del siglo XVIII con la aparición del cálculo diferencial e integral de la mano de Newton y Leibniz. A partir de esto, la teoría se ve modificada, sigue siendo válida, pero se ve ampliada y con una terminología más de lo que es propio del análisis de funciones. Y a partir entonces ya no tenemos solamente el concepto de suceso y de probabilidad, sino que tenemos el concepto de probabilidad ampliado como el concepto de función de probabilidad, el concepto de variable aleatoria. La variable aleatoria puede ser discreta o continua. En el caso de los sucesos que trabajamos de tipo cualitativo, por ejemplo, al lanzar una moneda que salga, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? El suceso es que salga cara, es un suceso de tipo cualitativo. O al extraer una carta de un mazo de cartas españolas, ¿cuál es la probabilidad de que salga de oro? La característica oro es de tipo cualitativo. Ese tipo de sucesos se van a convertir en números mediante el concepto de variable aleatoria, que por más que se llame variable aleatoria, en realidad es una función. Que se aplica a sucesos y que los convierte en elementos de Rn. No vamos a trabajar básicamente en reales, o sea, cuando n vale 1. Pero es importante verlo que es más general el concepto. Bueno, va a aparecer también el concepto de variable aleatoria continua, y eso sí, se sale de la teoría clásica de Laplace. No está dentro de esa teoría considerado ese tipo de variable. Por ejemplo, la variable aleatoria puede ser la longitud de los tornillos fabricados por una determinada máquina, que la podemos medir, por ejemplo, en milímetros, en pulgadas. Es una variable de tipo continuo. Las variables de tipo discreta se refieren a magnitudes de tipo discreta, es decir, aquellas que se pueden contar. Por ejemplo, al extraer 5 cartas de un mazo de cartas españolas, puedo obtener 3 oros y calcular su probabilidad. O sea, puedo contar cuántos oros. En cambio, las de tipo continua son aquellas asociadas a magnitudes en las que no se puede contar, en las que hay que medir. Por ejemplo, en centímetros, en kilogramos. Nosotros recordemos que cuando trabajamos con una función cualquiera, no solo una función de probabilidad, puede estar dada a partir de una tabla de valores, puede estar dada a partir de una representación gráfica en un sistema de coordenadas, puede estar dada a partir de una fórmula o ecuación. En el caso de la variable aleatoria de tipo discreta, nuestro gráfico va a ser justamente, por más que lo representemos en un sistema de coordenadas, van a ser valores discretos puntuales. En el caso de una variable de tipo continuo, ahí sí vamos a tener que ser de tipo lineal y otras que tienen nombre propio, como por ejemplo la curva normal o campana de Gauss. Para que sea una función, sea función de probabilidad, tiene que cumplir ciertas características. Condiciones de la función para que sea función de probabilidad. En el caso de una variable aleatoria de tipo discreta, los valores de la función de probabilidad tienen que ser entre 0 y 1. Es decir, f sub x mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Y la suma de todos los valores de la función de probabilidad
tiene que dar 1. En el caso de una variable aleatoria de tipo continuo, la función tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Es decir, tiene que ser unos valores por encima del eje de las X. No está acotada superiormente la función de probabilidad. Y la integral de toda la función de probabilidad en todo su dominio nos tiene que dar el entero. La variable aleatoria de tipo continua, en realidad, la probabilidad es el área bajo la curva o bajo la función de probabilidad. Por ello, no importa que la función de probabilidad en sí no sea menor que 1. Lo que sí va a ser siempre menor que 1 va a ser los valores de esas áreas.